Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Gregorio Correa. José Gregorio es diputado actualmente, pero además lo hemos invitado porque él fue exfuncionario del Congreso Nacional de la República y le tocó muchas oportunidades ser partícipe incluso de este traspaso de mandos o transmisión de poderes, como se llamaba antes, ¿no?, a los presidentes de la República. Y un funcionario que tiene una trayectoria muy peculiar y muy inusual. Así porque que has estado 2 veces en la Cámara de Diputados, 2 veces en el Senado. Subsecretario de ambas cámaras y secretario de ambas cámaras. Así que bueno, tenemos un invitado con el cual podemos conversar. Que tiene toda la vida ahí. Claro. Yo creo que él tomó tetero en el Parlamento. A la clase materna. ¿Qué significaron esas transmisiones de poder con los inconvenientes lógicos y candidatos presidentes de un partido o de otro para estabilizar la democracia? La democracia ha sido bien importante para todos los venezolanos. Y desde el punto de vista parlamentario, que es como lo que deberíamos hablar esta noche, yo creo que esa democracia parlamentaria funcionó muy bien. Los dos primeros periodos, el presidente Betancur y el presidente Leoni, que el país estaba acostumbrado a ese gobierno y esa mayoría de acción democrática, se rompe y se quiebra con esa victoria del presidente Rafael Caldera. Una victoria muy estrecha, una victoria que fue por escasos 27.000 y tantos votos, que no le permitía a la mayoría de ejercer la mayoría en el Senado. Y el Senado era muy importante, y si algún tiempo podemos hablar de la importancia del Senado. Y fue José Antonio Pérez Díaz, que yo creo que es el gran presidente del Congreso que ha tenido Venezuela. Yo tengo que rendirle ese tributo, ese homenaje, ese respeto. Y un negociador nato, con una habilidad increíble. ¿Y qué falta nos hace hoy? ¿Qué señor. falta nos hace hoy José Antonio Pérez Díaz, quien creo que ha sido una de las personas más decentes y de mejor manejo político en la historia de Venezuela? Señor. Un gran demócrata. Un gran demócrata. Yo creo que estos minutos de reconocimiento, fundador de COPEI, primer secretario general de COPEI, en el año 1946. Sí. Pero eso se comenzó ese pacto que hoy muy poca gente conoce y estas nuevas generaciones poco conocen, que es que José Antonio Pérez Díaz contribuye a que este pacto se dé de la manera que quien ejerza la presidencia de la República, del partido que sea, presida el Senado y que el principal partido de oposición presida la Cámara de Diputados. Fíjate, el Senado pacto institucional. Y es importante cuando te digo el Senado. Y pacto institucional que se respetaron hasta el final. Claro. Más que un tema de semántica. El Congreso de la República estaba integrado por 2 cámaras. El Senado y la Cámara de Diputados. No la Cámara del Senado. Porque eso es un error cuando alguien dice Cámara del Senado. Porque el Senado representa al territorio y los diputados representan al ciudadano. Entonces, es buena esa aclaratoria, pero cuando tú estudias moral y cívica te dicen 2 cámaras. Sí. Bueno, se llama el Así Congreso que bueno, bicameral. pero es bueno que lo explique. El libro de Francisco Canestri Exacto, tenía ese, pero ese fue mi profesor. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque representa al territorio. Y una de las cosas importantes que le decía fuera de cámara es que ¿por qué se hacía las transmisiones en el hemiciclo del Senado? Porque el Senado es ese espacio que representa al territorio. Una de las desventajas de ser unicameral es que se interponen, se cruzan los intereses del ciudadano con los intereses del territorio. Pero eso es un tema que nos podría abarcar otro programa. Pero tenemos ya un comentario de Tony Kukov. Dice: en la Cuarta República había orden y se respetaban las instituciones. Carlos Andrés Pérez acató un fallo que, aunque para él era injusto, como fue juzgarlo por el uso de la partida secreta, acató esa sentencia y lo despojó del poder. Saludos desde Tucupido, Guárico. Más aún, era imposible pensar que un ministro que fuera citado por el Congreso de la República se iba a negar. No, eso era imposible que ocurriera. Y eso ocurrió en una oportunidad, que no viene el caso en el tiempo del gobierno del presidente Caldera, en su segundo gobierno ocurrió, y eso motivó a su destitución como ministro. Esas cosas ocurrían porque la Cámara de Diputados es un órgano contralor por excelencia. El gran órgano contralor por excelencia de Venezuela es la Cámara de Diputados. Por eso te insisto, no se pueden cruzar intereses del ciudadano con los intereses del territorio.
Ahora es bueno que aclares todo eso, te digo por qué. Porque ahorita, por ejemplo, un muchacho que tenga 18 o 20 años, No conoce estaba otro sistema. naciendo cuando comenzó todo este desbarajuste. Un menor de 30 años, no conoce, pero un entonces menor de 30 no años. se enteraron, no se han enterado nunca de repente de que aquí hubo un tiempo en que las cosas se respetaban escrupulosamente, Claro. independientemente de los errores que se cometieran, independientemente de que siempre ha habido casos de corrupción, independientemente de todo eso, en la Era imposible democracia. pensar que el presidente de la República podía hacer un acto político con recursos del Estado, porque estaría en presencia de peculado de uso. Era imposible pensar una transmisión en cadena de un mitin de alguno de los presidentes de la República, en cadena para promocionar algo. Eso era imposible. Cuando no se trataba de un mensaje a la No, nación. digo un mitin político en la Avenida Bolívar, para ponerle Claro, nombre y claro, Avenida te quiero Bolívar. decir, pero las cadenas están referidas Estrictamente a cosas de Estado. Claro, Claro, información de Estado. incluso hasta emergencias. Ahora fíjate, José Gregorio, tú que viviste todos esos procesos tan de cerca, o sea, metido como se dice en el ojo del huracán. El de Ramón J. Velázquez fue muy interesante. Exactamente. Cuéntanos ese Pero yo te episodio. iba a hacer una pregunta genérica, un poco para entender, porque muchas veces la gente tiende a confundir transmisión de mando con transición y no es así. No, chicos, eso es otra cosa. Claro, entonces el tema es el siguiente, esos traspasos de gobierno, de un gobierno a otro, de un partido Esas a otro, tomas de posesión. descansaban en los partidos, descansaban en el Parlamento o en el Consejo de Ministros que entraba No, y en que el, salía. en el Parlamento. Una vez que el presidente electo, más o menos recordando un poco, haciéndote memoria de cómo ocurre, el presidente electo de la República, una vez que quedaba escrutado por el Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, ya tenía todas las prerrogativas como presidente de la República, menos las funciones. Ya tenía casa militar, podría alojarse en la viñeta o quedarse en su casa. La viñeta es esta casa que ahora funciona para múltiples cosas, Claro. menos para cosas que deberían Claro. ser. Y el presidente electo al momento llegaba primero a el Palacio Federal Legislativo, llegaba primero y aguardaba en un salón hasta que también llegara el presidente constitucional de la República. ¿Y qué ocurría? Que llegaba el primero, el presidente electo, entraba, se anunciaba y luego pasaba el presidente constitucional. Bueno, esta transmisión de la banda tenía un símbolo. El poder tiene símbolos. Sí. Como todos los símbolos académicos, los símbolos militares, el poder ejecutivo tiene unos símbolos y esos símbolos vienen dados en la banda, en el gran cordón y en la espada de Bolívar. Ese sable que eso te da esa es la transmisión de mando y ahí se comienza a ejercer. Una vez que el presidente de la República es juramentado por el Congreso de la República, ahora por la Asamblea Nacional, se dirige al Palacio de Miraflores y es cuando toma posesión del Palacio Federal, del Palacio de Gobierno, Miraflores, que es la sede del Poder Ejecutivo. Desde ahí comienza a ocurrir. El Consejo de Ministros es un elemento accesorio del poder. O sea, eso es parte. Sí, porque a partir de ahí comienza toda una serie Comienza el de presidente de la entregas República de- a ejercer. Exacto. Pero de Y todas entre maneras, los esa ministros. entrega comienzan a ocurrir previamente, desde el momento de las elecciones hasta el momento de la juramentación, hay una comisión de enlace que se ocupa de ir revisando las cuentas, las cosas, cómo funcionan, Exacto, las famosas comisiones de enlace. las funciones de enlace. Mira, Robert Martínez, hablar del Negro Pérez Díaz, hablar de la institucionalidad, el decoro y la decencia. Bueno, mejor definido no puede estar. Comparto esa opinión. Yo Total. creo que hoy nos hace mucha falta. Sí, señor. También nos dice Emilce Quintero, eran actos majestuosos, senadores y diputados representaban el Estado y las Fuerzas Armadas totalmente desligadas de tales actos. Bueno, porque es que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Exacto. Esa, O debían no, estarlo. deben, no es que deben, porque es que además la Constitución actual, esta que redactaron quienes hoy ejercen el poder, también señala que están subordinados y que además tienen una prohibición expresa de no participar de actos políticos y tiene prohibida la militancia de actos políticos. Bueno, eso, explicar cómo es ahora estaría además, se nos iría el Claro. tiempo del programa. Claro. Pero tú Bueno, ibas a hablar de hay- una hay un transición hecho. muy interesante que era la de Ramón J, ¿no? Exacto, que se dio Bueno, en la eso circunstancia con la fue salida de Pérez. son hechos muy curiosos que ha tenido la democracia. Porque Octavio Lepage era el presidente, en paz descanse, era el presidente del Senado de la República y presidente del Congreso, y Luis Enrique Oberto era el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Cámara, y vicepresidente del Congreso de la República. Es importante que cada Cámara tenía un presidente y dos vicepresidentes, cada uno de ellos. Pero cuando estaban en sesión conjunta, cuando era Congreso,
cuando pasaban a ser Congreso. ¿Cuándo era Congreso? Cuando se unía el Senado con la Cámara de Diputados. En ese momento había un presidente que era el presidente del Senado y un vicepresidente que era el de la Cámara de Diputados. Pero cuando Lepage queda encargado por mandato constitucional ante la ausencia definitiva de Carlos Andrés Pérez, asume Octavio Lepage por un tiempo. Un mes. Ajá, exactamente. ¿Y quién ocupa la presidencia del Congreso? Eso se le olvidó también a la gente. La ocupa por primera y única vez un presidente de la Cámara de Diputados, porque no podía ser, y se comenzó una discusión muy corta en esos días, de la cual yo participé, que los vicepresidentes del Senado de la época sentían que podían ser ellos. No, porque tenía que ser el vicepresidente del Congreso quien ejercía la encargaduría de la presidencia del Congreso hasta que justamente regresó Octavio Lepage. Eso se llevó en este tiempo, bajo la presidencia de Luis Enrique Berto, se organizó esa votación porque Ramón J. Velázquez fue electo por los parlamentarios. Eso es otra cosa también novedosa de la democracia, porque nosotros, eso era justamente hasta antes de Pérez Jiménez que los parlamentos elegían a los presidentes de la República. Pero en este caso sí se hizo. Sí, pero en un momento extraordinario. Y se hizo una... Y fue para completar un mandato, además. Exacto. Fue para completar un mandato. No fue producto de una elección. Que se le dio una vuelta para que la institucionalidad y la gobernabilidad funcionara. Y recuerdo que funcionamos en ese hemiciclo del Senado, una especie de comisión electoral, quien era secretario del Congreso por esa época, Julio Velázquez, y yo, que estuvimos justamente, y Mariflor Medina, que estuvimos en esta parte donde cada uno de los parlamentarios depositaba su voto o por Ramón J. Velázquez o por el doctor Chervini, que fue con quien compitió. Que eso también creo que se le ha olvidado mucho de nuestros televidentes. Bueno, claro, pues estos cuentos han estado muy interesantes, pero ya tenemos que terminar. Sí, pero quedamos pendientes para otra. Sí. Esa sería la clave. Esa es la clave. Sí, sí. Quedamos esa sería pendientes la clave. para otra sesión. Hoy la hemos dado 2 veces. Así es. Muchas gracias, José, No, el gusto por ha haber sido estado mío. aquí con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.